Soy Nacho y vengo a hablaros de The Arrival, La Llegada, la mejor película de ciencia ficción sobre lingüística y extraterrestre que se ha hecho en lo que llevamos de siglo. Y en el anterior también. Arrival, La Llegada, es una peli muy del bien que está basada en un relato de Ted Chiang, Story of Your Life, y básicamente es la primera película que tiene como protagonistas a unos lingüistas. Para hacer esta película se nota que se han documentado, entre ellos con la asesoría de la lingüista Jessica Kuhn. En la mayoría de las cosas le han hecho caso, en otras cosas pues ya menos porque es cine estadounidense, pero aún así. Antes de ponerme a hablar de ello, alerta, spoiler, disclaimer, ojo, atiende, cuidado. Voy a desmenuzar la película porque de lo que venimos hablando hoy aquí es de la lingüística y la parte que no es de lingüística de Arrival. Empecemos. Primer punto chachi de la película, cómo ilustran a los lingüistas. Si habéis visto mi vídeo sobre la filosofía de Terry Pratchett, sabréis que dentro de él hablo de una cosa que es el mentir a los niños, el Lies to Children approach. Pues una de las primeras cosas que hace un lingüista cuando trata con gente que no es lingüista es básicamente explicar qué es su profesión. El público general suele pensar que un lingüista es una persona que sabe de idiomas, somos como super traductores, conocemos los idiomas del mundo. Y no es exactamente eso. Un lingüista, en lugar de conocer todos los idiomas del mundo, lo que estudia es el lenguaje. En lugar de ser un conocimiento horizontal, los idiomas del mundo, es un conocimiento vertical, el lenguaje humano. A base de conocer características del lenguaje humano podemos ver las características que hay en los idiomas del mundo. Es como un ingeniero que sabe de motores, abre el capó de un coche y dice, ah mira, estas son las piezas de un coche, y no tiene por qué saberse todas las marcas de todos los coches. Lo del coche es una analogía, es una cosa que tenemos que hacer los lingüistas continuamente para explicar lo nuestro. Un ejemplo bellísimo de esto se ve al principio de la película cuando la protagonista, Louise Banks, le explica a los militares cómo funciona su trabajo. Utiliza la anécdota del origen de la palabra canguro en inglés. La anécdota, básicamente reduciéndola mucho, es que cuando James Cook llegó a Australia, dijo, oye, ¿ese animal qué es? Y se lo preguntó a su guía, que era aborigen. Oye, ¿ese animal de ahí qué es? Y el guía dijo, canguro. Y por ese bobo malentendido, los idiomas y sus hilarantes malentendidos, tenemos un animal que se llama realmente no te entiendo. ¿Es lo que pasa? Que no fue así. El aborigen, que era un hablante de Gugu y Mithir, lo que dijo es, eso es un canguro gris. Y se aplicó canguro a todos los tipos de canguros, a pesar de que sean diferentes especies. En inglés lo generalizaron para referirse a todos los tipos de canguro. Es como si te vas a los montes de Málaga y dices, oye, ¿y ese bicho qué es? Y un señor de los montes de Málaga dice, pues es un burro. Y a partir de ese momento, a los burros, a las cebras, a los antílopes, a los tal, le llamas burro. Esa primera anécdota le sirve a la protagonista para explicarle al militar por qué tiene que dejarle hacer su trabajo. Al hilo de esto, otra cosa super chachi que hace la protagonista es explicarle en 2 segundos al militar por qué no se le puede hacer una pregunta compleja a un alienígena. No soy Luis Banks, soy Dr. Banks. Necesito que le pregunte a los alienígenas quién ganó la Vuelta Ciclista en el año 87. Sí, es vital. Pongamos que le dicen, protagonista, necesitamos que le preguntes quién fue el ganador de la Vuelta Ciclista en el 86. Y ella dice, a ver, espérate un momento, vamos a deconstruir esto un poquito. Necesitaríamos primero saber si los alienígenas saben qué es una pregunta. Si entienden el concepto de individualidad. La diferencia entre el verbo ser y estar, y el pasado. El concepto de masculino neutro para los dos géneros. ¿Cuántos géneros hay en el lenguaje? Si tienen DP structure. Esto es una movida tochísima. Si tienen el concepto de la rueda. El concepto de si tienen dedos. ¿Cuántos dedos tienen? Decimal viene porque nosotros tenemos 10 dedos. En el 86. ¿Cómo es su año? Y esto nos viene muy al palo. Si tienen el mismo concepto de tiempo que nosotros. Una vez que consigue explicarle al señor militar que lo que tienen que hacer es ir de lo más simple a lo más complejo, se puede ver cómo ella lo aplica utilizando la lingüística de campo. Empieza desde lo más simple, yo soy Luis. Tú, y va construyendo desde ahí. Yo soy Luis, tú eres. Este es el nombre del segundo protagonista, que no recuerdo. Y a partir de ahí van poco a poco construyendo. Dejo también en la descripción un vídeo de un lingüista haciendo exactamente eso en el mundo real, con un hablante de un idioma que no conoce. En 40 minutos saca los rudimentos básicos de la gramática de ese idioma. Es... ¡buah! Mola un mogollón. Pasemos ahora a hablar sobre la lengua o el lenguaje de los alienígenas. El heptápodo A y el heptápodo B. A la protagonista, cuando le plantan en la mesa la grabación de los alienígenas, en el relato dice... Esto suena como un perrete mojado sacudiéndose. Como... En la peli lo cambiaron a una especie de sonidos de ballena.
pero en las dos versiones, lo primero que dice es como, yo no puedo traducir esto, ¿qué queréis de mí? Les piden más datos. ¿Por qué? Porque lo primero de todo es saber si es comunicación o no. Necesita construir un corpus sobre ese hablante en potencia, porque lo primero de todo, ya he dicho, es saber si está comunicándose o no. Ese sonido de puede ser perfectamente que se esté encogiendo de hombros antes de hablar, un gesto que no es nada comunicativo. Puede ser que ese alienígena está haciendo el equivalente a carraspear antes de hablar. Puede ser que tenga gases y esté eructando. Imaginaos que el primer contacto entre alienígenas y humanos, lo primero que hace el humano es como... y los alienígenas se tiran meses estudiando ese sonido como diciendo, esto es un saludo en su tierra, que ha sido cortés, ha sido descortés, no se están declarando la guerra. Pues esto es lo mismo. En el libro pueden permitirse ir con más calma y se tiran meses descifrando tanto el idioma hablado como el idioma escrito, que son dos formas de comunicación distintas, que ya llegaremos a eso. En la peli, el recurso narrativo que meten es darle una sensación de urgencia. Necesitamos descifrar cuanto antes este lenguaje alienígena o las naciones más locas del planeta pues van a entrar en guerra. Y al andar un poco apretados de tiempo, dejan un poquito de lado el heptápodo A, que es el lenguaje hablado, y se centran en el heptápodo B, el lenguaje escrito. Y en el heptápodo B es donde está la enjundia filológica y lingüística chachi de esta película. ¿Qué elementos chachis tiene el heptápodo B? Lo primero es que de entrada tiene muchísimas más papeletas para ser un acto comunicativo. El alienígena está proyectando un símbolo en el aire y después se puede ver que cuando Luis escribe cosas en la pizarra, los alienígenas responden con símbolos en el aire. Se puede ver que hay un turno de pregunta y respuesta. Tiene muchísimos visos de ser comunicación. Lo segundo sería el Center Embedding. No he encontrado el concepto lingüístico exacto en español, pero básicamente el center embedding es lo que hace que una frase pueda extenderle a base de meterle pegotes en el centro. Pom, 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 pom. Un ejemplo. El perro que mordió a Paco. El perro que es de Ángel que mordió a Paco. El perro que es de Ángel que juega al Minecraft que mordió a Paco. El perro que es de Ángel que juega al Minecraft que es de PC que mordió a Paco. Y así, pero mucho, mucho más extenso. El cerebro humano, a naíta que le metas unas cosas en el centro, empieza a detectarlo como si fuese una cosa antinatural. Nuestro cerebro detecta que hay algo raro y no lo entiende, básicamente. En el heptápodo B, aparentemente se pueden meter infinitos trocitos de frase dentro de uno de esos logogramas. Y eso nos lleva a la capacidad de parsing. Otro concepto que no he podido encontrar la traducción, en español lo llaman análisis sintáctico, más o menos. Sería la capacidad de componer y descomponer mensajes. La definición de parsing en español sería el proceso cognitivo de asignación de funciones sintácticas a los elementos de una frase. Es lo que hace que cuando te digan ¡la madre que te parió!, tú entiendas que madre y parió están relacionadas entre sí sintácticamente y que ese te significa a ti. Es una característica básica del lenguaje humano, de la competencia lingüística. ¿Y qué pasa con los heptápodos? Que su competencia lingüística es capaz de procesar un número infinito de frases con cachico dentro de información extra. Lo que hace que este lenguaje sea un lenguaje ajeno al humano es que la competencia lingüística es distinta. Y aquí empieza la ciencia ficción de la película. ¡Relativismo lingüístico! ¿Qué es esto? ¿Alguna vez habéis oído el argumento ese de que los esquimales tienen tropecientas palabras para referirse a la nieve, mientras que nosotros, pues tenemos 3 o 4? Esto es un tema muy largo de explicar, que los lingüistas entre sí están peleando y tal, pero básicamente ese concepto no es cierto. Según el relativismo lingüístico, una persona que adquiera en su infancia el conocimiento sobre los tropecientos tipos de nieve va a percibir la nieve de manera distinta a lo que hace una persona de, por ejemplo, Málaga. Yo veo un campo nevado y digo, mira, nieve. En cambio, ese hipotético esquimal mira un prado nevado y dice, madre mía, esto es nieve en polvo que ha caído sobre la sombra de un alerce, espérate, y sobre ella ha sobrevolado un gorrión y... espérate, se están llevando a los hobbits a Isengard. Y a ver... no es así. Esas ideas están condensadas en lo que se conoce como la hipótesis Sapir-Whorf y que básicamente tiene una versión fuerte, una variante fuerte que dice que literalmente el lenguaje cambia nuestro cerebro, cambia nuestra manera de percibir el mundo, y una versión débil que dice, bueno, a ver, cambiar no nos cambia la manera que tiene de pensar, pero puede influirnos en cosas como, por ejemplo, la resolución de conflictos, que se resuelven de manera distinta, depende de la cultura y el lenguaje en el que estés. Esto se lleva estudiando desde hace, no sé, 60 años, una cosa así, y la versión fuerte está muy desacreditada. Es como, no, lo siento, lol, no. La versión débil, todavía es pronto para saberlo. Os dejo aquí un abrir de boca para no entrar de lleno en el jardín de la Sapir-Whorf. ¿Sabíais que en la Grecia clásica describían el color del cielo como bronce? ¿Eso quiere decir que los griegos veían el cielo de color distinto al nuestro? Respuesta, no. Pero también vídeo en la descripción. De nuevo, disclaimer, spoiler. Ahora viene el giro de la película.
a medida que la prota va aprendiendo el heptápodo B, su cerebro cambia y es capaz de percibir el tiempo de manera no lineal. El lenguaje este raruno y de cosas mezcladas a la vez permite a los heptápodos decir muchísimos conocimientos de golpe. Es como si te están contando la enciclopedia Espasa de golpe. ¡Pa! Aquí tiene la enciclopedia Espasa en un SMS y otro heptápodo es capaz de leer eso y decir ¡ah! Acabo de aprender la Espasa de golpe. La diferencia que tiene el heptápodo B, ¡pa! Todo de golpe, con el heptápodo A hablado, es que en el hablado tienes que decir un sonido detrás de otro y en el heptápodo B lo dices todo de golpe. Si puedes contar muchísimas cosas a la vez, el cerebro de los alienígenas es capaz de ver a partir del tiempo. Salto completamente lógico. Fuera de esta ficción cinematográfica, un lingüista que estuviese estudiando una lengua así, lo único que sería capaz de decir es, mira, este idioma parece presentar las características de un lenguaje no lineal. Y luego añadiría, vaya guapo, cómo mola, porque al fin y al cabo los lingüistas pues, también somos personas humanas. Pero no le cambiaría su cerebro en plan de, ¡oh! Ahora sé Kung Fu. Y aquí es cuando la parte lingüística la deja un poco de lado y entra la filología, la narrativa. Utilicemos una capacidad que solo los humanos y unas pocas especies de animales tenemos, la de Ixis. Utilizando la magia del lenguaje, en este caso la edición de vídeo, puedo hablar del pasado. La mejor película de ciencia ficción sobre lingüística y extraterrestre que se ha hecho en lo que llevamos de siglo. En efecto, estamos ante una historia de ciencia ficción. El resorte de ficción que se utiliza en esta historia es una lengua cuyas propiedades inhumanas incluyen que si adquieres competencia en él, pues te saltas a la torera lo de que la hipótesis fuerte de Sapir-Whorf pues es una pamplina y de repente puedes ver a través del tiempo. Los alienígenas, para que la protagonista entienda el concepto este de esto es un lenguaje no lineal, le explican o le hacen ver la historia entera, de bien el título del relato, The Story of Your Life, la vida entera de su hija, que aún no ha sido concebida, desde el momento del nacimiento de la hija hasta el momento de la muerte de la hija. ¡Hala! Ahí lo llevas, Louis Banks. Ahora que salva al mundo. Porque aparentemente, dentro de no sé cuántos miles de años, los heptápodos van a recibir la ayuda de los humanos y para eso ellos tienen que, en este momento del tiempo, pues explicarles lo que es el lenguaje. Las críticas a esta película básicamente es como, pero eso no es real. Y aquí es cuando yo respondo con mi parte filológica y no lingüística. La capacidad de utilizar la suspensión de la incredulidad, leer una historia o al ver una película, es también una especie de competencia lingüística. Aquí la ciencia ficción es ciencia ficción lingüística. Es la misma ciencia ficción que hace que esas naves con forma de Chocopoc estén volando a 20 metros sobre el suelo. Dentro del relato, las naves vuelan y los lenguajes te cambian el cerebro, es verosímil, que no veraz. La historia que se cuenta en Arrival es una oda al triunfo de la comunicación. Es una historia de contacto y comunicación entre desiguales, los alienígenas y los humanos, los militares y los científicos, naciones culturalmente dispares entre sí, entre los protagonistas, entre la protagonista y la idea de ver la vida entera de su hija. La pregunta de ¿por qué funciona el Sapir-Whorf en esta historia? Es básicamente porque la historia lo pide. La veracidad lingüística está aquí supeditada a la intención narrativa. Para que puedan contar todas estas cosas en la historia, la lengua de los heptápodos no puede ser incomprensible. Ha de ser suficientemente alienígena para que nos haga decir ¡oh, qué curioso! Pero tiene que tener las suficientes características humanas como para que entre ellos puedan comunicarse. No están utilizando una trampa narrativa, sino que es narrativa. Dicho esto, la película no es perfecta, tiene sus pequeñas críticas. No se llega, por ejemplo, a dejar claro qué es un lingüista. A Louis Banks la describen como si fuese la superlingüista, como tradúceme esto, venga, ¿de qué idioma? Venga, te lo tengo. Esto puede entenderse porque hayan generalizado un poco sobre la profesión de Louis Banks. Podría decirse que han CSIficado un poco lo que es un lingüista. En el relato se puede ver muchísimo mejor el tema y también meten cosas de ciencia que no entran aquí. Cosas movidas de Fermat y tal, que leeros el relato. Y mi segunda crítica es una crítica a lo mejor un poco más arraigada en lo que es mis emociones, ¿no? Una lingüista que trabaje como lingüista y que cobre el sueldo de un lingüista no se puede permitir la casa que tiene Louis Banks. No se la puede permitir, o sea... A esa mujer o la ha tocado la lotería, la ha tocado el gordo, era una herencia familiar, pero ese pedazo de casa no la tiene un lingüista. Y ese señor que pita está de acuerdo conmigo. Y hemos llegado al final del vídeo. Como no soy heptápodo, no os he podido contar todas las características de la lengua todas de golpe, sino que me he limitado a hacerla en los minutos que ha durado este vídeo. Llegando a este punto del vídeo es cuando hago un acto metalingüístico, que esto sería yo hablando de que hablo de lingüística. De momento, gracias a las 40 personas de Patreon, estoy acercándome al punto en el que casi puedo dedicarme a esto de manera profesional. Si os gusta este tipo de contenido y queréis colaborar para que haga más contenido, aquí tenéis mi Patreon. Hola, ¿qué tal, doctor Avance? ¿Qué pasa? Sí, a ver, que tengo aquí una grabación, una nota de audio de un extraterrestre, a ver si me puede decir pues qué le parece. Que me parece muy interesante y si me da unos años le digo algo. Y no me puede decir nada más que eso, ¿no? No, Pues